Bueno, la idea de hoy es que revisemos otro de los síndromes característicos de la UCI pediátrica y que generalmente solo manejamos o tenemos que ver nosotros en cuidado intensivo, pero que es importante que ustedes aprendan a reconocer y detectar para ayudarnos a que estos pacientes lleguen a donde tienen que llegar a ser manejados. Un poco parecido al síndrome de sepsis anterior, pues este es un síndrome de dificultad respiratoria aguda en pediatría. Me pueden interrumpir si algo no me entienden o si no me oyen o lo que sea. Eh, en principio, vamos a hacer un temario muy parecido al que hicimos en sepsis, que es tratar de definir esta vaina, qué es lo que es, y específicamente darle vueltas a las definiciones que se han dado hasta el momento. Luego les voy a mostrar un poquito los datos que hay descritos, un par de diapositivas a fisiopatología, aunque no es el objetivo, digamos, de estas presentaciones, y centrarnos un poco en lo que se ha escrito en el manejo, tanto en el consenso como lo que ha salido después, un poco para que nos sentemos a hablar de cuáles serían las conclusiones principales y si tienen alguna duda o quieren que profundicemos en algo del manejo. Esta espero no sea tan larga como la anterior. Entonces, lo primero entonces sería definir qué es SRA. Entonces, esta es una entidad que se llamó el síndrome de dificultad respiratoria agudo desde su forma inicial. Y el tipo que la describió por primera vez ya como una entidad y trató de que se le diera el nombre que tiene actualmente fue el doctor Ashworth David, que para el año 1967 hace una publicación de una serie de casos. Él publica 12 casos, ¿cierto? Y para él tienen en común que todos parecen tener como una enfermedad muy parecida a lo que ya se conocía como el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido o la famosa enfermedad por membrana hialina o déficit de surfactante o todos los nombres que ha tenido a través de los años. Entonces estos eran pacientes que característicamente tenían disnea, digamos el síntoma de dificultad respiratoria, y clínicamente se observaban con taquipneas que eran graves, que eran severas. Asociado a eso, la otra cosa que era muy característica de estos pacientes era que tenían cianosis, ¿cierto? O problemas de oxigenación, digamos, en esa época todavía no había pulsoxímetros claramente en uso, y él la llamaba una oxigenación, una cianosis refractaria a oxigenoterapia. Les ponían, digamos, sistemas de terapia convencional de oxígeno, y esos pacientes no mejoraban su saturación. Cuando los lograban ventilar o una vez los montaban en los sistemas de ventilación mecánica, lo que más llamaba la atención era que la distensibilidad o lo que en inglés se llama compliance del sistema pulmonar, el sistema respiratorio estaba disminuido y esa era como su característica mecánica típica. Cuando se tomaban radiografías de estos pacientes todos tenían como infiltrados alveolares difusos en la radiografía de tórax. Ese era como su patrón típico característico. Esta es, digamos, una imagen que es de otra parte, pero digamos que esto es lo que todos nos imaginamos cuando alguien piensa en un síndrome de dificultad respiratoria aguda, que es parches diseminados en los cuadrantes, ¿cierto? Eso fue lo que clásicamente en nuestra cabeza era el SRA. Particularmente estos 12 casos tenían de particular y que hacían que la entidad fuera claramente diferente, era que estos pulmones eran sanos, estos no eran pacientes que tuvieran enfermedades particularmente pulmonares o que sufrieran, digamos, de los pulmones de forma crónica. Y lo otro que tenían muy característico es que los desencadenantes eran cuadros inflamatorios severos. Más o menos él caracterizó el grupo de sus 12 pacientes entre 1 hora y hasta 96 horas posterior a el primer síntoma de la enfermedad gatillante. Encontraba a los pacientes empezaba a aparecer la dificultad respiratoria y los hallazgos de hipoxemia refractaria. Esa casuística inicial de él es interesante porque 7 de esos pacientes eran trauma, entonces definitivamente un cuadro que nadie asociaría a cuadros pulmonares claros. Había 4 infecciones virales y eso es importante, digamos, entender que también se pueden originar propiamente en el pulmón, y había un caso de pancreatitis. Lo otro interesante para que la gente que no conoce, digamos que de estos 12 casos, uno de esos casos era pediátrico, era un pelado de 11 años. Entonces, él desde el principio no discriminó una enfermedad solamente de los adultos. A 7 pacientes que fallecieron, ¿cierto?
él le pudo hacer autopsia y describió lo que clásicamente conocemos como el daño alveolar difuso, que eran pulmones que eran macroscópicamente rojos, pesados, cuando los cortaban macroscópicamente tenían la apariencia de hígado, como hepatizados, consolidados, ¿cierto? Cuando se revisaban las vías aéreas de estos individuos y los grandes vasos, no se veían ni zonas de trombosis, ni zonas de oclusión de las vías aéreas, entonces definitivamente esta era una enfermedad del parénquima pulmonar. Y histológicamente tenían estas descripciones que son mucha hiperemia en los vasos alrededor, los capilares se veían grandes ingurgitados, como con mucha actividad, pero no estaban trombosados. Había muchas diferentes de patrones alveolares, atelectasias, hemorragias, algunos con solamente edema, ¿cierto? Pero característicamente todo era enfermedad alveolar. Una de las cosas llamativas que había era que había mucho macrófago alveolar, lo que hablaba de que hubiera actividad intraalveolar inflamatoria, y la famosa descripción de lo que eran las membranas hialinas, que era lo que se describía en los recién nacidos con déficit de surfactante y por lo cual se asociaron estas dos enfermedades. Entonces, esta fue la primera descripción de lo que es el SRA y hasta entonces digamos que esta es la enfermedad que quisiéramos caracterizar y tener y definir y tratar, ¿sí? Que es un cuadro inflamatorio pulmonar, ¿cierto? Con consecuencias graves en la oxigenación y en la distensibilidad pulmonar. Y es muy bonito volver siempre a estos casos porque vuelve uno y entiende cuál es la raíz de los estudios originales y de qué debería uno tener en la cabeza que está buscando cuando esté buscando SRA, porque vamos a ver que las definiciones en la medida que las han ido cambiando, pues digamos que han cambiado su capacidad de predecir esta enfermedad que es la que nos interesa realmente. Entendiendo un poco de qué enfermedad es la que queremos hablar, entonces pasemos un poco a describir las definiciones que han aparecido en la literatura. Entonces, después de esta aparición del SRA, se empezó a hablar de esto y todo el mundo citaba el estudio de Auckland y se hablaba, digamos, de la entidad y se empezaron a hablar de algunas terapias, algunas aproximaciones y empezaron a notar que una de las grandes dificultades por las que no se podían de acuerdo era porque no se podían de acuerdo ni siquiera en la definición. Entonces, antes de que existieran los consensos, la primera aproximación la intentó hacer un grupo americano liderado por el doctor Murray, que trató de darle una definición un poco más objetiva a esto que habían llamado el SRA, dándole alguna forma de clasificar. Entonces, él básicamente lo que planteaba era que uno tenía que hablar de síndrome de dificultad respiratorio. En este momento en el mundo ya lo habían cambiado a adulto, porque lo que más les gustó, lo que más les llamó la atención era que era muy parecida a la de recién nacido, pero que no era recién nacido, entonces la llamaron del adulto. Eso vuelve a cambiar en unos años, pero en principio para esta época era el síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Entonces él lo primero que decía era, usted lo primero que tiene que definir en estas enfermedades pulmonares es si la enfermedad es aguda o crónica. Y él planteaba algunas eh, descripciones clínicas para definir si la enfermedad era aguda o si era crónica. Una vez tenía eso, usted debía saber si el problema era leve, moderado o grave, ¿cierto? Y él desarrolló una cosa que le gusta mucho a los adultos y que inclusive muchos todavía usan activamente a pesar de que ya no hace parte de las definiciones de SRA y no se utilizan las grandes descripciones de los ensayos clínicos. Sí les quedó sonando en el mundo este puntaje de lesión pulmonar, que lo llaman el puntaje de Murray. Y básicamente él clasificó leve, moderado y severo basado en una puntuación que les voy a mostrar en más detalle. Entonces, el que tenía 0 era el que no tenía lesión pulmonar. Si tenía cualquier cosa en este puntaje, entonces tenía ya lesión leve, moderada, y si tenía más de 2.5 de la lesión, ya era una lesión grave. Esto era un cálculo basado en 4 parámetros y uno lo que hacía era que dividía por el número de parámetros que utilizara porque no siempre tenía que usar todos los parámetros. El primer parámetro que él utilizó era puntajes de radiografía de tórax. Entonces él decía que uno por cuadrantes podía definir la enfermedad. Y esto es muy importante porque esto se fue, digamos, diluyendo en el mundo. Pero en principio él decía que si usted tenía 4 cuadrantes, tenía 4 puntos, si tenía 3 cuadrantes, 3 puntos, 2 cuadrantes, 2 puntos, un cuadrante, 1 punto y sin consolidación, 0 puntos. Entonces, solamente tener 4 cuadrantes casi que lo llevaba a uno de una forma severa. Entonces, uno era la radiografía de tórax. El segundo punto que él revisaba era la hipoxemia.
y él categorizó por PAFI, que ya se ha empezado a hablar de la relación entre la presión de oxígeno y la FiO2, y él la clasificó en estas categorías que solamente se utilizan para este puntaje porque no se volvieron a utilizar mucho, pero son puntos de cortes basados en puntos de 75, entonces más de 300 no tenía enfermedad pulmonar, entre 225 y 300 tenía un punto, entre 200, 175 y 124, 2, 100, 174 y menos de 100. Entonces, miren que esto es como el primer abrebocas a cómo se clasificó la severidad de la oxigenación en las enfermedades pulmonares de SRA inicialmente, hoy en día para todo. Entonces con esto le daba otro puntaje. Y los otros dos puntajes solamente los dejaba para pacientes ventilados. Una de las cosas que se había notado en los pacientes con SRA desde el principio era que una de las grandes estrategias para tratar de manejarlos era tratar de reclutar pulmón utilizando presión al final de la expiración. Entonces él utilizó el PEP como un punto para determinar gravedad. Entonces él incluyó una variable ventilatoria dentro de su clasificación. Y era si usaba uno el PIB de 5, de 6 a 8, de 9 a 11, de 12 a 14 o más de 15. ¿Sí? La cuarta era un cálculo de distensibilidad, también era opcional en la medida en que no estuviera disponible, y calculó distensibilidades normales como más de 80 mililitros por centímetro de agua, de 60 a 79, 40 a 59, 20 a 39, menos de 19. Muy útil en adultos, desde el punto de vista práctico, miren que uno puede diagnosticar SRA con este cuadro de lesión pulmonar si tenía la etiología, si tenía la enfermedad y si tenía problemas de hipoxemia y cuadrantes, no pedían nada más. Pero además utilizaba para clasificar ya los casos muy graves, dándoles validez al PIB y a la distensibilidad como estrategias para subclasificar las formas graves. Entonces, realmente es un puntaje muy interesante. La aplicación en pediatría era muy poca en la medida en que los pediatras para esa época y hoy en día todavía les cuesta mucho es utilizar PDPs altos y mucho menos hacer varias mediciones de distensibilidad en la medida en que no estaban disponibles porque usaban ventilación por presión y no estaban muy pendientes de los volúmenes y muchas cosas que en esa época todavía no se hacía. Estamos hablando del año 88. El tercer punto que se necesitaba para clasificar SRA era tener una etiología de las clásicas de SRA. Entonces él tenía una lista de cosas que típicamente producían SRA, entonces uno tenía que escoger dentro de eso una de las enfermedades. Entonces uno decía si era agudo o crónico, cuál era el puntaje de lesión pulmonar y escogía la etiología y con eso definía uno si tenía o no tenía SRA. Entonces, esta fue una muy buena aproximación, pero esta fue una aproximación de un grupo único, pequeño, entonces no les pararon como muchas bolas. Entonces, realmente la primera gran consenso de SRA vino para el año 94. En esa época la Sociedad Americana de Tórax era muy importante, entonces se reunió la Sociedad Americana de Tórax y invitó a la Sociedad Europea de Medicina Intensiva. Hicieron unas reuniones en Miami y en Barcelona, y no sé qué, y definieron en consenso entre ellos lo que ellos creían que desde el punto de vista clínico era lo que se llamaba la lesión por SRA. Inclusive en este consenso hubo una definición que después se dejó de usar en los siguientes consensos, pero que en el consenso inicial estaba, era que SRA eran solamente las formas graves y las formas no graves eran lesiones pulmonares agudas, el famoso ALI. ¿Listo? Entonces, este consenso reunió gente experta en el tema, con poca metodología, digamos, epidemiológica todavía, hay mucha opinión de experto nomás, y ellos básicamente una de las cosas que definieron era que la enfermedad tenía que ser aguda, ¿cierto? Entonces no existían los SRA crónicos o los SRA subagudos, que todavía marcaba, por ejemplo, Murray en su definición. Ellos definitivamente solamente dejaron SRA agudo. Lo único raro fue que nunca definieron que era agudo. Ellos todos asumieron que todos entendíamos que era agudo y que eso no necesitaba mayor explicación, simplemente lo dejaron así. Entonces, primera cosa que había que tener para tener SRA era tener una enfermedad pulmonar aguda, ¿cierto? Clasificaron basados solamente en la PAFI, en el que tuviera menos de 300 tenía ALI y si tenía menos de 200 era SRA. Entonces, hoy en día sería SRA moderado severo, el SRA y el ALI era la forma leve. Y ellos ahí fueron enfáticos en que decían que fuera independiente del PVP, de tal manera que el PVP no fuera un factor. Ahí había una discusión y siempre había una discusión detrás de que hay un subgrupo de enfermedades que inicialmente se parecen al SRA,
pero que tan pronto uno pone mínimos parámetros ventilatorios y algo de reclutamiento pulmonar, la enfermedad desaparece, luego en el fondo es o un pulmón que se colapsó, o un pulmón que tenía transitoriamente una fuga hidrostática, pero no realmente esta enfermedad. Entonces, por eso siempre han querido meter y quitar algo de presión positiva dentro de las definiciones, ya lo van a ver. La tercera pelea, entonces, era que los infiltrados fueran bilaterales en radiografía de tórax. Entonces, ya no se podía clínico, no se necesitaba grandes hallazgos, simplemente que los infiltrados estuvieran en ambos lados del tórax. Entonces, esta fue la primera forma de hablar de infiltrado bilateral. Ya no se necesitaban 3 cuadrantes, 4 cuadrantes. Eso solo daba gravedad, pero no hacía parte de la definición. Y la cuarta era la definición de que no fuera secundario a hipertensión auricular izquierda, que en su época se utilizaba todavía mucho el catéter de Swan-Ganz. Entonces hablaban dentro de la definición, que la presión en cuña de la arteria pulmonar estuviera por debajo de 18, que es un signo de hipertensión auricular izquierda, que a su vez es un signo de disfunción ventricular izquierda y que podría estar falsamente definiendo un paciente que lo que tiene es una falla cardíaca izquierda con edema pulmonar. Entonces, por eso no lo querían incluir dentro de la definición. Como ven, la definición no era ecocardiográfica, era una definición basada en presiones auriculares o que no hubiera evidencia clínica. Entonces, digamos, ellos reconocían que realmente no a todos los pacientes les ponían catéter de cuña pulmonar. Entonces, esta fue la primera gran definición que hubo de SRA en el mundo. Este incluía niños y adultos, no había como ninguna razón para no incluir niños, porque la definición inicial incluyó niños, pero también es verdad que a estos consensos no invitaron a ningún pediatra. Entonces, en principio, aquí poco participaron los pediatras, sin embargo, los pediatras aceptaron esta definición y utilizaron esta definición por muchos años. Luego, entonces, vino la nueva definición de SRA, que es la que funciona actualmente en adultos, que sucedió en Berlín en el año 2012, salió publicada, se venían reuniendo desde antes. Esta fue dirigida por la Sociedad Europea de Medicina Intensiva y invitó a participar a la Sociedad Americana de Tórax y lo que se estaba empezando a volver más importante, que era la Sociedad de Cuidado Crítico de Adultos. Entonces, digamos que nuevamente se citaron a las grandes sociedades involucradas en estas definiciones. A diferencia de la versión anterior, aquí sí hubo un poco más de epidemiología en cuanto a que usaron bases de datos de pacientes reales en las que intentaron hacerse preguntas de hipótesis de qué debería mejorar la definición y trataron de contrastarlas contra grandes bases de datos que hoy en día ya tenían por varios estudios que tenían activos o que ya habían terminado. Entonces, muchas de las preguntas de la definición las pudieron contrastar contra datos reales para tratar de darles validación. ¿Listo? ¿Qué definió este consenso? Entonces, lo primero fue que el tiempo debía ser agudo, ¿cierto? En este momento trataron de definir agudo, entonces hablaron de que agudo era una semana, ¿cierto? Entonces, por primera vez le da una definición más clara a lo que es agudo, ¿cierto? Y esta semana es desde que aparece la lesión o sucedió la lesión que creemos que causó el SRA y aparecen los síntomas respiratorios nuevos o se deterioran los síntomas respiratorios que después terminan clasificando el paciente como SRA. Entonces, clásicamente ya a partir de esta definición tenemos claro que son una semana de síntomas. Lo otro es que persistieron la definición de opacidades bilaterales que se parezcan al edema pulmonar y digamos que siguen insistiendo en que son de patrón alveolar difuso, bilateral, ¿cierto? Para que parezca un edema, ¿cierto? Y lo único que incluyeron adicionalmente aquí fue que empezaron a decir que también se podían ver en TAC, digamos que empezó el boom de la tomografía axial computarizada, entonces empezó a haber información de esto. Y son claros en decir que no se confundan con derrames pleurales, ni con atelectasias, ni con nódulos como las fuentes principales. O sea, no es cualquier opacidad, es una opacidad que parezca un edema pulmonar. Entonces, en eso fueron un poco más claros. La tercera cosa que también estaba incluida en los consensos y que hace parte clásica de las definiciones de SRA es que no sea falla cardíaca o sobrecarga de líquidos, ¿cierto? Y ellos dicen que en principio uno puede tomar la decisión clínica, ¿cierto?
pero que si hay algún problema, si un paciente no tiene claramente un factor de riesgo para SRA, o sea, que esto pudiera ser otra cosa, uno debería tener una medición objetiva que pudiera ayudarle a uno a excluir que no es un edema pulmonar hidrostático, ¿sí? Entonces, ellos proponen que esto sea claro, que pacientes sin factores de riesgo necesita una forma objetiva de excluir el edema pulmonar hidrostático. Eso desde el punto de vista práctico hoy en día es un ecocardiograma, porque ya no se hacían presiones en cuña arteria pulmonar, no se mete estos pacientes a cateterismos cardíacos para mirar las presiones, entonces en principio es a través de ecocardiografía. Pero a diferencia de lo que he oído por ahí, porque a veces yo los oigo cómo interpretan estas cosas, ellos en ningún momento dijeron que se necesitaba un ecocardiograma para descartar que no fuera una edema pulmonar hidrostático. Si no hay ningún factor de riesgo, si hay factor de riesgo y usted no cree que es un edema pulmonar hidrostático, pues ya con eso es suficiente. Su evaluación clínica tiene más impacto. ¿Listo? Y vino la gran clasificación de la oxigenación, que siguió valiéndose de la PAFI, ¿cierto? Pero incluyeron dentro de la definición para ellos que debía tener algo de presión positiva este paciente, tratando de evitar que se colaran esos pacientes que estamos diciendo que con un poquito de reclutamiento se mejoraban rápidamente, o eso es lo que ellos incluyeron. Cuando desarrollaron estas definiciones iniciales, una de las cosas que ellos querían era meter muchas variables del ventilador. Ellos querían meter distensibilidades, querían meter valores de PIB, ¿cierto? Pero al tratar de contrastarlas contra los pacientes que tenían en esas bases de datos recogidas, lo que encontraban era que ninguna de las variables ventilatorias predecía nada en SRA a largo plazo. Entonces, en principio, ellos no veían cómo meter el valor de la presión realmente impactara sobre la definición. Entonces, finalmente tuvieron que recogerla y se limitaron solamente a decir que para que uno llame un SRA como SRA, por lo menos en adultos, debe tener algún sistema de presión positiva. Entonces propusieron CPAP o PIB más de 5 y clasificaron en lo que hoy en día ustedes usan mucho como clasificación de SRA leve o trastornos de oxigenación leves, cuando tiene uno el valor entre 200 y 300, moderado si el valor está entre 100 y 200, y menos de 100 como grave. ¿Listo? Y aquí hay una cosa muy importante y es los adultos por primera vez reconocieron la altura como un factor importante en el ajuste de las escalas de oxigenación. Desafortunadamente, la traducción de este texto que se tradujo al español y fue la que se difundió más frecuentemente en Latinoamérica, el traductor decidió quitar el asterisco porque no le supo dar una clara definición o por los que o las personas que ayudaron a la traducción no participaron. Independientemente de eso, se perdió el asterisco. Realmente el otro problema que tiene Berlín es que no se sabe de dónde salió el asterisco, porque si ustedes miran el texto como tal, el texto en ninguna parte hace referencia al ajuste de la altura, solamente aparece en la tabla clasificatoria. Y lo que dice textualmente traducido es, si la altitud es superior a 1000 metros, el factor de corrección que debe calcularse es el siguiente, PAFI por presión barométrica sobre 760 milímetros de mercurio. Esto ha generado mucha confusión, en el mundo nadie lo terminó usando, desapareció porque como nadie lo defendía, pues no hubo nada. Pero en principio lo que significa es lo siguiente, si ustedes están, por ejemplo, en Bogotá y tienen 560 milímetros de mercurio, ¿cierto? Eso quiere decir que su factor de corrección sería de 0,736. Eso quiere decir que ese número les ayuda a hacer una nueva clasificación de la tabla basado en esos factores. Entonces, por ejemplo, para Bogotá, una persona leve no sería entre 200 y 300, sino entre 147 y 221. Una persona moderada sería entre 74 y 150 y una persona grave debería estar por debajo de 74. Sin embargo, esto no ha sido muy bien estudiado, no ha sido muy bien validado. Hay un estudio reciente en adultos del doctor Ortiz y su grupo que inclusive no lograron demostrar que utilizarla predijera mejor la mortalidad de los pacientes con SRA. Parte, digamos, se cree que tiene que ver con la climatización, que a pesar de que están más graves desde el punto de vista gasimétrico, se mueren igual que los que están a un nivel del mar. En niños no tenemos ninguna información para poder requerir o no requerir esos ajustes. Entonces ustedes van a ver grupos que sí lo hacen como grupos que no lo hacen, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasaba con pediatría? Entonces lo de siempre, ¿no? A este tampoco nos invitaron, cada vez teníamos más información de pediatría,
nosotros que los pediatras nos la pasamos diciendo que los niños no son pequeños adultos ni son adultos reducidos, pues en principio debíamos tener alguna forma de pensar en qué debíamos clasificar el SRA nuestro. Y solamente hasta el año 2015, en este conferencia de consenso que se llamó el PALIC, que traduce el Pediatric Acute Lung Injury Consensus Conference Group, que es liderado principalmente por el grupo PALICI, que es un grupo que hace desde hace muchos años investigación en sepsis, liderado por americanos y principalmente en los Estados Unidos, pero que fue validado por muchos grupos, tanto asiáticos como europeos y australianos, quedó siendo como el consenso, el único consenso pediátrico que hay que define el SRA. Desde el punto de vista de por qué se sentaron ellos a definir este SRA pediátrico, ¿cierto? Aparte de sentirse excluidos y que realmente nadie había tenido en cuenta a los pediatras cuando hicieron la clasificación, pues desde el punto de vista fisiopatológico también entendemos que los riesgos de los pacientes pediátricos son un poco diferentes a los de los adultos. Fisiopatológicamente, aunque son muy similares en algunas cosas, los niños tienen inmadureces y cosas que los hacen un poquito diferentes en su interpretación, por lo menos desde el punto de vista teórico, aunque no tengo mucha demostración práctica de esto. Y una cosa muy importante en niños es que etiológicamente sí son muy diferentes. Nosotros no tenemos tanto SRA por trauma, más SRA por infecciones respiratorias y digamos que tenemos otro perfil etiológico completamente diferente, lo que hace que nuestra aplicación de los tratamientos de adultos a SRA pediátrico probablemente sean completamente diferentes. Otra de las grandes cosas y realmente donde yo, de todas estas cosas, la que más me impulsa a utilizar esta clasificación del SRA pediátrico es la aparición de la pulsoximetría en las definiciones. Una de las grandes peleas en pediatría era que en pediatría las enfermedades respiratorias cada vez las invadíamos menos y el hecho de invadirlos menos implicaba que no teníamos valores gasimétricos de los niños por dificultades técnicas, por evitar procedimientos con riesgo, por muchas razones. La realidad es que la pulsoximetría es una herramienta muy importante en el cuidado intensivo moderno y no necesariamente tenemos información arterial. Entonces, dentro de la definición de SRA pediátrico, debería haber una definición pulsoximétrica y eso es uno de los grandes avances y creo que le va a tocar cambiarlos a los adultos en su próxima versión. Y la pelea que habían dado los adultos en Berlín 2012, los pediatras también creyeron que les quedó incompleta porque ellos sí querían meter las presiones del ventilador como una variable que influyera en la gravedad y en eso, pues a pesar de que ellos, digamos, tenían una explicación clara de por qué no lo habían utilizado, nosotros nos pusimos un poco tercos o ellos se pusieron un poco tercos y decidieron que sí querían incluir variables que incluyeran las presiones del ventilador. Entonces, con base en estos tres grandes principios, aparece finalmente la definición de SRA pediátrico. Una de las cosas grandes que incluye el SRA pediátrico para los que todavía no han estudiado o no entienden en profundidad algunas cosas de ventilación mecánica es que decidieron utilizar este índice que venía de la neonatología que como mejor marcador o como potencial marcador de las presiones del ventilador y su efecto sobre la oxigenación. Entonces son lo que se conocen como los índices de oxigenación o los índices de saturación de oxígeno. Y básicamente lo que son las mismas variables que se incluyen tradicionalmente en una PAFI o en una SAFI, ¿cierto? Que sería una relación entre fracción inspirada de oxígeno y la presión de oxigenación, pero incluyen dentro del modelo la presión media de la vía aérea como una variable importante para definir cuánto soporte ventilatorio está requiriendo ese paciente para obtener esa meta de oxigenación, asumiendo que dos pacientes con una misma PAFI, pero uno con parámetros ventilatorios bajos o extubado y uno con parámetros ventilatorios altos, pues está más grave el que tiene parámetros ventilatorios altos. Y este fue el argumento para utilizar. Esto no lo pensaron los de adultos porque el índice de oxigenación venía de la neonatología. Ellos intentaron fue poner PIP, intentaron poner variables como la distensibilidad pulmonar, pero no utilizaron estos como índices que asocian ambas cosas, que la presión del ventilador y la oxigenación, que podría ser muy interesante desde el punto de vista por lo menos teórico. Con base en esto, entonces se desarrolló el consenso del SRA pediátrico. El consenso del SRA pediátrico tiene algunos problemas, pero digamos que en principio una de las cosas que agregaron y es para definirse pediátricos era que
en principio cualquier edad podía tener SRA pediátrico, pero fueron enfáticos en sacar a los neonatólogos. Luego hicimos lo mismo que los hicieron los adultos a nosotros se lo hicimos a los neonatólogos, y es todas las causas de hipoxemia perinatal no van dentro de este consenso. Entonces, ellos dicen que no hacen ninguna restricción por edad, pero en la vida real sacaron las causas perinatales, o sea, sacaron a los neonatólogos. Eso como punto inicial. Entonces, no usen esto en neonatología en principio. Ellos volvieron a definir el tiempo, igual que lo han definido los adultos, sin información diferente conocida ni ninguna razón para cambiarlo. Decidieron mantener los mismos semana, pero aquí lo llamaron 7 días en vez de llamarlo semana para que fuera más preciso todavía de la lesión clínica inicial conocida. O sea, aquí no hicieron ningún cambio relevante. El origen del edema también fueron claros en definir que no fuera por falla cardíaca o por sobrecarga hídrica, pero no fueron insistentes en decir cómo hay que saber si alguien tiene o no tiene edema pulmonar. Entonces, en esta parte, digamos, simplemente lo dejaron, usted tiene que estar seguro que no es una falla cardíaca izquierda aguda ni sobrecarga hídrica. Una de las cosas que hicieron nuevo, que es donde más duro les han dado en estas definiciones, fue que definieron que cualquier nuevo infiltrado de enfermedad parenquimatosa es compatible con un SRA. Entonces, en principio, el gran mito, el gran hito de la definición del SRA, que era un patrón como de edema difuso, bilateral, ellos lo retiraron. Y para ellos cualquier nueva opacidad puede ser consistente con un SRA, lo cual, vamos a ver, tiene de más y de menos. Pero en principio lo que hicieron fue ser un poco más sensibles en su definición. Desde el punto de vista de la oxigenación, entonces aquí enredaron un poco la vaina. Entonces, por tratar de incluir estas variables de ventilación mecánica dentro de las definiciones, entonces tuvieron que hacer un montonón de subgrupos que a veces son difíciles de entender y mucho menos de aprenderse. Pero en principio así fue. Entonces, primero dijeron, si el sistema ventilatorio que usted está usando en ese paciente no es invasivo, ¿cierto? Y ojo, aquí invasivo solamente incluye BiPAP y CPAP, ¿cierto? O sea, ventilación no invasiva de alguna forma que tenga IMB y presión, o al menos CPAP de más de 5 centímetros de agua. O sea, aquí, por ejemplo, no están las cánulas de alto flujo, no están algún otro tipo de terapias. Ellos definieron que uno tenía SRA si tenía la PAFI menor de 300 o el equivalente, y entonces aquí aparecieron los valores pulsoximétricos en esta que se conoce como la SAFI, y el punto de corte que ellos definieron ahí, basado en algún estudio que había previo, definieron que era 264, siendo muy enfáticos y muy insistentes en que, ojo, usted no puede hacer SAFI si la saturación está por encima del 97%, porque esa vaina marca mal. No hay una correlación lineal entre PAFI y SAFI. Y para las formas no invasivas, entonces usted solamente podría decir, este paciente tiene SRA, pero no podemos saber qué tan severo es porque usted todavía no le está poniendo mucho ventilador. Si ya lo tiene en ventilación, en sistema de ventilación invasiva, entonces ahora sí lo puede clasificar por severidades. Y generaron 3 grados de severidad basado en algunos modelos demográficos que tenían y clasificaron esto en leve, moderado y grave, ¿cierto? Y tiene 2 formas de clasificarlo, ya sea por el índice de oxigenación si usted tiene PAFI, o si usted no tiene PAFI, y ese sería el único escenario que no lo usa, podría usar el índice de saturación de oxígeno. Y los puntos de corte son como los ven ahí. La enfermedad leve si está entre 4 y 8, o moderada entre 8 y 16 y grave más de 16. Y el índice de saturación de oxígeno entre 5 y 7,5, entre 5, 7, 7,5 y 12,3 y más de 12,3. Esos puntos de corte fueron diseñados a través de un estudio observacional que había previo y vuelven e insisten en la saturación baja. Entonces miren cómo, a pesar de que intentan ser más precisos y más hábiles para clasificar, realmente lo primero que llama la atención es que es muy complicado de aprender y muy complicado de definir. Encima de eso, decidieron incluir otros grupos que hasta el momento no estaban incluidos, que el SRA de adultos no ha hecho nunca, y es algunos pacientes crónicos, ¿cierto? Con cosas que pueden confundir la definición, sin embargo pueden tener SRA. O sea, el hecho de que usted tenga, por ejemplo, una cardiopatía cianótica no implica que no le pueda dar también una infección, un trauma, una pancreatitis y hacer un cuadro de SRA. Entonces ellos quisieron dar algunas definiciones para enfermedades que pudieran alterar algunos de los patrones. Entonces ellos dijeron, por ejemplo, en cardiopatía cianótica debe cumplir todos los criterios anteriores, ¿cierto? Exceptuando el de oxigenación, que por definición no podría cumplir,
pero si usted considera que ese paciente tiene un evento hipoxémico agudo, o sea, está más desaturado de lo habitual o de su rango de base, y esa desaturación no se explica por un deterioro de su cardiopatía o por un cambio en su cardiopatía, ese paciente tiene un SRA, a pesar de que tenga una cardiopatía cianótica. El otro grupo que quisieron incluir fue el grupo de las enfermedades pulmonares crónicas. Y era el hecho de que usted tenga fibrosis quística o el hecho de que tenga usted enfermedad pulmonar crónica, no quiere decir que usted no tenga derecho a tener SRA. Entonces, ellos lo que hicieron fue que cumpla todos los criterios anteriores, de que le haya dado agudo, de que tenga un nuevo infiltrado, de que tenga, digamos, no sea explicado por disfunción cardíaca, pero además, para poder explicar la oxigenación, entonces, que pudiera presentar un deterioro agudo desde su línea de base y que cumpliera alguno de los criterios de oxigenación. En eso hay algunos ajustes en la medida que si el paciente está ventilado, puede inclusive no cumplir los criterios de oxigenación, pero en principio si hubo un deterioro de su línea de base, podría potencialmente, y cumple lo demás, podría ser una enfermedad, una SRA, una enfermedad pulmonar crónica. Y el otro más raro todavía es pacientes que de base o de forma aguda tienen disfunción ventricular izquierda y cumplen criterios de ACRA y usted cree o usted tiene evidencia de que las lesiones nuevas que acaban de aparecer en la radiografía, ¿cierto? Los infiltrados nuevos, no son explicables por un deterioro de la función ventricular izquierda. Por ejemplo, usted tenía ecocardiograma y sabía que la fracción de eyección la tenía en 30 y al otro día la tiene en 30 y ayer no tenía infiltrados y hoy sí tiene infiltrados y estoy seguro que tiene SRA, entonces en principio podría clasificarlo como un SRA. Entonces metieron 3 grupos de pacientes que son complicados de definir para poder hacer análisis sobre estos grupos también y de ver cómo se comporta el SRA en estos grupos. Entonces esto fue interesante, esto no lo habían desarrollado los adultos, el de enfermedad pulmonar crónica pudieron haberlo realizado, pero digamos que es probable que sea muy difícil de clasificar. Y las cianóticas y las disfunciones ventriculares izquierdas puras y probablemente es más del reino de los pediátricos. Entonces miren cómo se van enredando un poco las definiciones, ¿sí? Y encima de todo se inventaron otra categoría. Entonces ellos consideran que a pesar de que el SRA había formas leves, moderadas y severas, uno tenía que darle especial atención a los pacientes. Permítame un momento. Necesitaban generar como un grupo especial a vigilar o a riesgo y llamaron grupos de riesgo de SRA pediátrico. Entonces los grupos de riesgo de SRA pediátrico son pacientes que casi cumplen todos los criterios de SRA pediátrico, es agudo, tiene nuevo infiltrado, no es explicado por una disfunción ventricular ni por sobrecarga hídrica, pero que desde el punto de vista de la oxigenación todavía no han llegado a cumplir criterios de SRA. Entonces, ya sea porque están usando un sistema ventilatorio no invasivo, necesitan una FIO2 de más de 40%, pero todavía no tienen una PAFI por debajo de 300. Si están usando un sistema que no sea no invasivo, como un sistema de oxigenoterapia tipo cánula, máscaras o inclusive sistemas de alto flujo, entonces clasificaron también que potencialmente podían estar a riesgo de SRA pediátrico si necesitaban ese tipo de flujos por edades para saturar esos rangos de saturación. Y finalmente para pacientes que estuvieran en ventilación mecánica invasiva y necesitaran suplemento de oxígeno, pero no cumplieran el criterio de tener un índice de oxigenación menor a 4 o índice de saturación de menor a 5. O sea, estuvieran por debajo de eso. Entonces, en principio, crearon un nuevo grupo que no estaba creado, que es un grupo que llaman a riesgo de tener SRA. Entonces, como ustedes ven en general, esto es supremamente complicado. Esto no es una definición que sea fácilmente aplicable por los clínicos en la medida en que aprenderse esto de memoria es bastante complejo. Algunos grupos lo que han intentado es buscar formas de tenerlo en alguna parte, ponerlo en carteleras, tenerlo, digamos, cerca a los ventiladores, pero desde el punto de vista práctico es bastante poco útil. Dentro de las miles de críticas que han aparecido después de este SRA, que son 2 grandes, que son básicamente el haber retirado los infiltrados bilaterales, porque le quitaron el concepto básico de edema como causa, digamos, del SRA y
En muchos escenarios un infiltrado unilateral es simplemente una neumonía, es una telectasia, es un sangrado unilateral. Entonces, realmente, por tratar de darle más sensibilidad a la definición, lo que hicieron fue dañarla un poco en la medida en que no trae uno de sus conceptos básicos que ni siquiera los adultos se habían atrevido a retirar. Obviamente los que participaron en este consenso se defienden diciendo que van a lograr mejores sensibilidades para detectar más casos de SRA, que la mayoría de estos no van a tener problemas. Y lo otro, que es lo que se ve más obvio, que es que este índice de oxigenación, aunque muy interesante, pues realmente no ha tenido una validación importante de forma prospectiva en ninguna corte pediátrica. Y algunos estudios ya que habían en el momento y que han salido posteriores parecen indicar que digamos, los parámetros ventilatorios mecánicos per se no predicen mortalidad en SRA. Entonces, en principio, son difíciles de incorporar. Y lo que sí hizo fue enredar mucho la definición. Entonces, ellos insisten mucho en que debieron haberla mantenido simple. Hasta la fecha, nadie se ha vuelto a pronunciar sobre el tema. Sigue siendo válida la definición de SRA pediátrico y toca usar esta definición compleja que se inventaron hasta que alguien no la cambie nuevamente. Entonces, pues mi propuesta es que tengan este tipo de cosas, ahí le pueden tomar foto a esto. Esta es la traducción de la tabla original que hizo el doctor Rodríguez Moya en una revista cubana hace unos años, para que ustedes puedan tenerlo en alguna parte grabado, en el celular, en esto, para cuando tengan que buscar la definición, pues tengan un sitio donde buscar todas estas requerimientos que tiene la definición. Sigo insistiendo, es un poco enredado, muchos seguimos utilizando las versiones antiguas de la definición para tamizar pacientes por lo menos, pero pues esto es lo que tenemos en pediatría y nos toca, digamos, adaptarnos un poco a lo que definieron estos grandes expertos. Esta sería la tabla de definición pediátrica, esta es la tabla de definición a riesgo, que ustedes ven que son muy complejas. Para ustedes esta será la más importante porque ustedes no manejan sistemas de unidades de cuidado intensivo, entonces esta deberían ser los pacientes en que ya deberían ustedes diciendo, este paciente está a riesgo de SRA pediátrico, hay que vigilarlo, hay que montarlo a una unidad de cuidado intermedio, iniciarle monitoría por lo menos, pasarlo a cuidado intensivo, lo que tengan, pero son pacientes que ustedes pueden detectar en los servicios de hospitalización, los servicios de pediatría general o los servicios de urgencias. Entonces, estas cosas sí deberían tenerlas como más a la mano. Bueno, entonces ese es digamos, lo más complejo que tiene el SRA pediátrico hoy en día y es tratar de definirlo bien. En la medida en que lo podamos definir mejor, podremos tener mejores terapéuticas guiadas y eso. Todavía, como ven, hay mucha tela por cortar para lograr una definición que sea práctica también. Desde el punto de vista de los datos, entonces tendríamos que partir la historia del SRA pediátrico en dos grandes grupos, que fue toda la época en la que utilizamos definiciones de adultos y toda la época en la que estamos usando la definición nueva. Entonces, esta es la incidencia que está marcada en los últimos 20 años antes de que hubiera las definiciones nuevas del SRA pediátrico. Esto lo escribió la doctora Schuken. Es un metaanálisis muy bonito donde nos describen la información, digamos, mejor recogida posible. Entonces, esta, por ejemplo, que es la incidencia global, se cree que a uno le puede dar SRA pediátrico más o menos 3.5 casos por 100.000 personas por año, con una duda entre el 2 y 5,7. Ustedes ven que más o menos los estudios están alrededor de 3, exceptuando 2 que están extremos, donde la incidencia varía. Entonces, parte del problema es cómo define uno las enfermedades, cambian las incidencias. Entonces, parecía que antes de la época de la nueva definición de SRA, estos eran nuestros datos. Desde el punto de vista de cuántos pacientes que ingresan a una unidad de cuidado intensivo pueden llegar a ser SRA pediátrico, SRA, digamos, con definición clásica de adultos, lo que han encontrado sumando todos estos estudios para esa época era que más o menos se cree que es el 2.3, entre el 2 y el 3% de los pacientes que ingresan a una unidad de cuidado intensivo van a terminar con un diagnóstico de SRA. Entonces, digamos que sigue siendo una entidad rara, inclusive dentro de la UCI, pero es mucho más frecuente que muchas enfermedades. Un poco lo que nos pasó en pediatría es que heredamos esta enfermedad más de los adultos, que en ellos es más frecuente y más letal, y nosotros simplemente lo hemos ido buscando detrás, pues porque nos parece llamativa. Una de las cosas que ustedes ven es que la incidencia es muy, muy variable. Ustedes ven que el índice
de variabilidad de esto es del 96%, o sea, que hay gente que dice que casi no ve SRA y hay gente que dice que ve un montón de SRA. Entonces depende un poco del escenario, de la UCI que manejan, de las definiciones que manejan. Entonces esto de pronto reflejaba un poco esa falta de definiciones claras en adultos, de poder adherirse a esas definiciones. Entonces, pues también era real que se necesitaban unas definiciones un poco más claras. La mortalidad reportada para ese entonces en todos estos estudios está alrededor del 34%, que es mucho más baja que la de adultos, que está mucho más cerca del 50 al 60% en esta época. Y más o menos un rango entre el 29 y el 40%, o sea, entre el 30 y el 40% de los pacientes que lleguen a tener esta definición de SRA pediátrico, la definición de adultos en SRA pediátrico, tenían una alta mortalidad. Y lo otro que ustedes notan aquí es que la mortalidad también varía mucho dependiendo de el grupo que haga, con definiciones, con mortalidades más altas en los grupos asiáticos y menos en los grupos americanos europeos. De lo que había aquí, ustedes verán, aquí no hay sino un estudio eh, latinoamericano y muy pequeñito. Una de las cosas muy interesantes que tenían todos estos estudios era que independientemente de la gran variabilidad que tienen, una de las cosas que ustedes notan es que el coeficiente de proporción en línea del tiempo, tanto en incidencia como en mortalidad, se ha mantenido estable en los últimos 20 años. Entonces, realmente, evolución del SRA no habíamos logrado o no hemos logrado hasta la fecha cambios importantes en su mortalidad o en su morbilidad. Entonces, esto es importante que lo tengan claro porque pues van a oír hablar de muchas estrategias en SRA y realmente, por lo menos hasta estas fechas, había poca evolución en el tiempo, lo que había era mucha variabilidad individual. Entonces, de pronto, políticas de calidad, de que todo el mundo se pueda centrar en la media, probablemente sea la mejor estrategia que se pueda hacer en SRA, es decir, hacer protocolos y ser todo mundo hacer lo mismo o hacer parecido. Entonces, por eso son importantes estas definiciones. De la incidencia o de los datos que hay después de la aparición de esta definición de SRA pediátrico, uno de los grandes líderes, tanto de la definición y hoy día líderes del mundo en SRA pediátrico, que es el doctor Robinder Kemani, él lanzó un gran estudio en el que participaron muchos países de muchas partes, incluyendo Colombia, en Latinoamérica participamos, y es lo que se conoce como el estudio PARDE, que es el estudio de prevalencias en SRA pediátrico. Para este estudio intervinieron 145 unidades de cuidado intensivo en el mundo, 27 países representados aquí. Este es un estudio que se llaman estudios de prevalencia de punto, que básicamente lo que hacía era por 10 semanas consecutivas en un año, se tamizaba por 5 días pacientes que tuvieran criterios de SRA pediátrico y los que las cumplían se les hacía un seguimiento muy exhaustivo en parámetros ventilatorios, en qué comían, en qué líquidos les ponían, si les ponían antibióticos, si les ponían transfusiones, para ser muy granular y muy detallado, digamos, en la información del SRA pediátrico. Estos, en este grupo lograron casi que participaran de estas 145 unidades 23.200 admisiones, de las cuales la mitad eran ventilados y 744 casos llegaron a cumplir esta definición nueva de SRA pediátrico, lo que les dio una prevalencia del 3%, a lo que argumentan que es muy parecida a la anterior, lo cual hay que tener cuidado, pero en principio esta fue la prevalencia que obtuvieron para estos subgrupos. Tenía interesante que por primera vez incluía regiones del mundo que antes no habían estado representadas en estas definiciones. Si solamente tomaban a los ventilados invasivos o no invasivos, era casi el 6% de SRA pediátrico, entonces en los ventilados es un poco más frecuente, y la mortalidad fue mucho más baja de lo que se ha reportado hasta previamente, o sea que con el cambio de definición la mortalidad bajó a la mitad. Ustedes mismos pueden sacar sus conclusiones si consideran que realmente, si yo les muestro la diapositiva anterior, en que los últimos 20 años o 25 años no habíamos logrado ningún cambio en la estadística de la incidencia o la severidad del SRA, súbitamente teníamos la misma prevalencia y la mitad de la mortalidad. Entonces, para que tengan todo con pinzas, todo lo que les oyen decir a estos personajes. Una de las cosas interesantes y que a mí me parece más importante de este estudio era las comparaciones entre la definición Berlín, que era la definición que usábamos hasta antes de que apareciera PALIC, y las definiciones PALIC. Entonces, una de las cosas que ellos venden muy a favor de ellos es que solamente del 100% de los pacientes que cumplían la definición PALIC, solamente el 30%
cumplían la definición Berlín. Y ese grupo que cumplía la definición Berlín tenía una mortalidad más cercana a la mortalidad que habían descrito originalmente en los estudios de SRA, lo cual es compatible con lo que se estaba pensando. Ellos además argumentan que si uno sigue a estos pacientes en el tiempo, más o menos al día 3 de enfermedad, el 26% de los pacientes que inicialmente PALIC había dicho que era SRA, ahora cumplían el criterio Berlín con un 21% de mortalidad. Entonces, uno de los argumentos que utilizan es que PALIC es capaz de detectar más tempranamente el SRA que lo hace Berlín, lo cual probablemente es cierto en la medida en que la enfermedad, la definición sea más sensible, pero ojo, generalmente cuando uno sube la sensibilidad en una prueba que no ha cambiado consistencia, usualmente lo que hace es sacrificar especificidad. Entonces sería una prueba más sensible y menos específica. Una de las cosas que es interesante que ellos analizaron aquí es parte de lo que se pierde en Berlín, en niños por lo menos, tiene que ver por definiciones por pulsoximetría. Si usted a Berlín y agregara la definición de pulsoximetría, que es a mi visión personal lo que debieron haber hecho para no enredar las definiciones del SRA pediátrico, pues miren que ya Berlín y Palix se parecían en el 70% de las definiciones y la mortalidad seguía siendo mucho más baja. Luego lograban mejorar algo la sensibilidad sin sacrificar la especificidad. Y al día 3 también se recogían casi 15% más de pacientes que eventualmente cumplirían esta definición Berlín. Y una cosa muy importante era esa pelea del infiltrado unilateral versus bilateral. Entonces, si ustedes ven los pacientes que tuvieron infiltrado unilateral como definición de SRA, la mortalidad es solo del 10%, lo cual quiere decir que definitivamente es otra enfermedad, es otro subgrupo. Mientras que la mortalidad de la infiltrado bilateral está más cercano a la mortalidad un poco más alta, sigue siendo más baja, sigue siendo más sensible, pero un poco más cercano. Una cosa que sí llama la atención es que a pesar de que la definición es unilateral, solamente un 25%, o sea, casi un 74% tenían todavía infiltrados bilaterales y solamente un 25% llegaron a tener infiltrados unilaterales, lo cual quiere decir que a pesar de que se intentó reclutar más pacientes usando el filtrado unilateral, la mayoría de los SRAs probablemente se comportan de forma bilateral. Un dato muy importante para nosotros que no teníamos hasta el momento era mirar un poco cómo se comportan las distintas regiones. Entonces, Norteamérica, que aportó casi el 60% de los casos, tuvo una mortalidad promedio de 15%. Entonces, ellos tienen una mortalidad bastante más baja en esta definición. En Europa estaba alrededor parecido 14% y una suma que es de Oriente Medio, Asia y Australia está alrededor del 17%. Mientras que Centro y Suramérica, que participamos en estas definiciones, nuestra mortalidad con esta definición nueva es más cercana a la definición vieja. Luego, probablemente en Suramérica o Centro y Suramérica, definitivamente el SRA tiene una mucho más alta mortalidad que lo que está descrito en los países de primer mundo. Entonces, eso es muy importante. Y fue confirmado en el estudio de los análisis de factores de riesgo de este mismo estudio que encontró como factores asociados de forma independiente a mortalidad la gravedad al ingreso, ¿cierto? Si usted es una forma grave, tiene más riesgo de morirse, 3 veces más riesgo de morirse. Esto que es muy importante y es ser país de mediano ingreso, o sea, ser país como Colombia, comparado con ser país de primeros ingresos, pues tenemos casi 3 veces más riesgo de mortalidad. Entonces, sí hay algo en nuestra forma de manejar los pacientes que nos hace diferentes al resto del planeta. Tener neumonía, como ustedes ven que es unilateral la definición y porque la neumonía probablemente es la que más se confunde con SRA clásico, probablemente es un factor protector. En cambio, tener una causa etiológica que fuera un choque no séptico, que son otras formas de choque como choque traumático, choque cardiogénico, ¿cierto? Era una de las cosas que más riesgo había, pero también con mucha imprecisión porque son muy pocos casos. Lo mismo que los ahogados, que son una patología especial. Y una cosa muy importante para ustedes que trabajan en Misericordia y que Orlando este fin de mes nos va a dar una charla muy interesante sobre esto, que es inmunosupresión y SRA, en el cual el riesgo es 6 veces superior al rango normal. Entonces, factores nuevos con la definición nueva, importante tenerlos en cuenta. Desde el punto de vista de la fisiopatología, esto no ha cambiado mucho en los últimos años, seguimos en la discusión eterna. Esta es una de las enfermedades que fisiopatológicamente más se traslapa con sepsis y todos los conceptos de sepsis son aplicables a SRA. Desde el punto de vista técnico, pues esto lo que hay es una inflamación
que genera una acumulación de oxidado proteico dentro de los espacios aéreos pulmonares y por eso nos da hipoxemia. Esta inflamación puede provenir de cualquier fuente, puede ser una fuente infecciosa y esa fuente infecciosa puede ser intrapulmonar o puede ser extrapulmonar, pero también existe SRA estéril en el cual el mecanismo de inflamación es una pancreatitis o es un trauma, o entonces en principio lo único que tienen en común todas estas enfermedades es que hay inflamación y esta inflamación está directamente involucrando el pulmón. ¿Listo? Desde el punto de vista etiológico, fisiopatológico, pues se habla de muchas cosas multifactorial al mismo estilo de la sepsis y juega un papel esencial e importante el sistema inmune innato y el sistema adaptativo. Y aquí volvemos a hablar de PAMS y MAMS y eso. Desde el punto de vista de susceptibilidades, si alguna vez se quieren leer un artículo bonito sobre fisiopatología del SRA, les recomiendo el de Thompson en New England, que es de adultos, pero que es una información muy bonita porque está muy bien diagramada y muy bien explicada. Desde el punto de vista de la genética, entendemos que hay susceptibilidad individual y hemos intentado buscar factores susceptibles. Se han descrito casi 40 o más factores que potencialmente están relacionados con SRA. Los que más han tenido gabela o importancia reciente que venían de la era pre-COVID, pero que ahora con la era COVID se manifestaron aún más fuerte, fueron los receptores de las hormonas de los angiotensinas, las neuroangiotensinas y los factores asociados a los grupos de sangre, que como ustedes saben recientemente en COVID también se han asociado de forma importante con mayor severidad en el SRA. Desde el punto de vista de la virulencia o la gravedad de los pacientes hay de todo, hay estudios basados en biomarcadores, interleuquinas, específicamente 6 y 8, todo lo que tiene que ver con marcadores endoteliales o epiteliales, los CAMs, las hyaluronidasas, todas las cosas que son posiblemente medir hoy en sangre han tenido alguna relación con sepsis, con fuga capilar y con daño epitelial alveolar. Todos los factores de coagulación, todos los efectos hemostáticos de inflamación, coagulación de cualquier sistema están ahí incluidos y hablan mucho de que las comorbilidades están asociadas, eso más lo han visto en adultos que en niños. En niños lo que pasa es que predice severidad porque si usted ya está enfermo de algo y encima de eso le cae otra cosa, pues lo mata, pero específicamente la inmunosupresión, el cáncer y cosas, digamos, que tienen que ver con más con el sistema innato, si realmente pudieran tener un impacto sobre la forma de presentación del SRA. Desde el punto de vista del dibujo, ustedes ven que empieza todo con una lesión que va a generar una respuesta de las células presentadoras de antígenos, que en el caso de los alveolos son los macrófagos alveolares, con una gran liberación de presentación de inflamación mediada por NF-kappa beta, que eventualmente va a hacer que haya un reclutamiento de sistema adaptativo innato que genera una gran migración de sistemas inflamatorios y entonces se empieza a generar un edema que es muy rico en proteínas, lleno de sistemas inflamando el alveolo, se inactiva el surfactante por esta cantidad de cosas, entonces una de las características clásicas, la baja distensibilidad probablemente está mediada por esta inactivación del surfactante y la activación de los agentes tensoactivos. La falta de los agentes tensoactivos haga que la tensión superficial aumente y por eso se colapsen los sistemas. Los daños mediados por neutrófilos, por daños directos en la membrana basal. Eventualmente empieza a haber extravasación, empieza a haber también trombosis de las zonas capilares, mucha migración, también daño de la membrana basal con edema intersticial, entonces no hay buen intercambio gaseoso, toda la activación endotelial, porque puede empezar por aquí también el sistema y después llegar acá. Entonces realmente hay un esto. Y luego vienen unas fases en que ya se reorganiza el sistema, se hace más específico, empieza nuevamente a reabsorberse el agua, a tratar de migrar hacia el espacio y empieza a haber algo de activación de fibroblastos dependiendo de la severidad del daño, lo que puede llegar a una que se llama la fase fibrosis del SRA, que se ve mucho más en adultos que en niños, pero que está descrito y que esto probablemente podría llegar a un daño permanente e irreversible del sistema. Y según las fases, pues se proponen diferentes mecanismos de acción que uno pudiera generar en la fase inicial antiinflamación, en la fase terminal tratar de evitar la cicatrización, que no haya activación del sistema de coagulación y muchas, digamos, teorías detrás de inflamación general, que es lo mismo que ustedes han visto en sepsis y que realmente todavía está muy en pañales porque no logramos controlar un solo sistema.
Desde el punto de vista de tratamiento, pues básicamente lo que tenemos es eh, una aproximación general que es básicamente definida en el consenso pediátrico y pues en la mayoría de los textos de revisión que ustedes pueden revisar de tratamiento. Esta revisión de Orlov del Pediatric Allergy Immunology es bonita porque es sencillita y fácil de leer. Si quieren leer de esto, con esa es suficiente para que no tengan que leer con todo el consenso. Pero en principio el pilar es lo mismo que el pilar de sepsis, es ir a la causa. O sea, lo importante del SRA no es cómo lo ventila usted, si lo ventila, no sé qué, sino tratar de revertir la causa que lo lleva. Entonces, si estamos en sepsis, sepsis, si estamos en pancreatitis, controlar la pancreatitis, si estamos en trauma, controlar el daño, ¿cierto? Mientras el paciente se recupera, pues usted debe tratar de mantener la mejor oxigenación y ventilación posible, pero nunca a expensas de dañar los pulmones. Entonces, una de las grandes mandamientos del SRA es tratar de proteger los pulmones de daños adicionales. Y esto en principio ha sido, digamos, uno de los pilares fundamentales de estos esquemas. Entonces, desde el punto de vista de proteger el pulmón, ¿cierto? Se ha hablado mucho de la ventilación protectora en SRA y, digamos, de aquí vienen, digamos, los grandes avances en la ventilación mecánica convencional, vienen de lo que se sabe de SRA y hemos entendido que debemos ser protectores desde el punto de vista ventilatorio. Desde el punto de vista ventilatorio tenemos ya claro que debemos evitar que los pacientes sufran sobredistensión, lo que se ha denominado volutrauma o que se ha asociado también a barotrauma cuando el volutrauma está asociado. También entendemos que hay que tratar de evitar en la medida de lo posible el daño por cizallamiento y digamos que aquí están todas las estrategias de reclutamiento alveolar y es tratar de que ese alveolo no se colapse del todo para que no tenga que abrirse y cerrarse porque eso produce mucha inflamación. Y en general todas las estrategias deben intentar disminuir la inflamación de ese pulmón. Es lo que hemos llamado modernamente lo que se llama el biotrauma. Y hemos tratado de sintetizar toda esta información en lo que se llama el poder mecánico o el ergotrauma, que es básicamente cualquier forma de ventilación positiva. Pero digamos que desde el punto de vista práctico es más fácil enfocarlo en evitar barotrauma, evitar altelectotrauma, evitar biotrauma y vamos a ver qué estrategias podemos plantear o qué plantean, digamos, el consenso de Palik en esto. Entonces, para evitar la ventilación y evitar la sobredistensión, esto fue lo primero que se encontró en SRA, es de las pocas estrategias ventilatorias que han demostrado disminución de mortalidad en adultos. Fue un estudio muy grande que se hizo en la década de los 90 que hizo el grupo del SRA Network que comparó 6 mililitros por kilo contra 12 mililitros por kilo en ventilación mecánica y además de eso limitó la presión meseta, que es una presión que uno mide en ausencia de flujo y que indirectamente puede representar en condiciones más o menos estables la presión alveolar. Trataron de limitarla a 30 centímetros de agua. Entonces a ningún pulmón con SRA usarle volúmenes grandes ni usar presiones altas. Esto disminuyó la mortalidad en el SEA Network. En PALIC, o sea, en la definición pediátrica, el consenso es débil porque realmente esta información no ha sido replicada en niños de forma, digamos, inequívoca y hay todavía mucha información contradictoria. Sin embargo, se ha vuelto estándar de manejo intentar mantener volúmenes bajos. Entonces ellos lo que proponen es, si su paciente tiene problemas de distensibilidad baja, es decir, si es un paciente que tiene muchos problemas de oxigenación, está en una forma severa con compromiso de la distensibilidad, usted debería tratar de mantener los volúmenes entre 3 a 6 mililitros por kilo. Y en aquellos que tengan pulmones leves, moderados o que tengan pulmones relativamente normales, pues debería ventilarlo a volúmenes que ellos consideran hoy en día son volúmenes fisiológicos, que son los famosos 5 a 8 mililitros por kilo. Entonces ellos en principio sugieren que uno no debería estar ventilando a más de 8 mililitros por kilo a nadie. Sin embargo, pues eso no es cierto de todo en la práctica clínica diaria de todo el mundo. Y la otra sugerencia que ellos hacen es tratar de limitar esta presión meseta que han propuesto los adultos a 28, ¿cierto? Inclusive entre menos mejor, ¿cierto? Y solamente está uno autorizado a usar unas presiones un poquito más altas si considera que la causa de la baja distensibilidad respiratoria no está dada por una baja distensibilidad pulmonar, sino torácica, es decir, tengo edema de torácico, tengo aumento de la presión intraabdominal, tengo causas de baja distensibilidad torácica que me pudieran explicar por qué estoy necesitando tan altas presiones. En esos escenarios particulares se podría intentar. Hoy en día que Mani
está haciendo un estudio que está empezando hasta ahora, tratando de ver si podemos monitorizar la presión esofágica como medida para determinar estas diferencias de distensibilidad y poder hacerlo un poco mejor el trabajo. Para los que no reconocen esto de las presiones mesetas, entonces es una pausa que se puede hacer en un modo de volumen o en un modo de presión, en el cual yo dejo de producir flujo, entonces ustedes ven que la curva de flujo llega a cero y en ese escenario mido la presión residual que queda sin abrir la válvula expiratoria y en principio esa información de presión me va a dar información de lo que sería la presión alveolar. Entonces si yo tengo esta presión entre el PIP y la presión meseta, eso será la presión que yo utilicé para distender el alveolo, que hoy en día se conoce como presión de conducción o driving pressure, que también parece ser importante, aunque en estos consensos todavía no dan una definición clara de esto. Básicamente lo que intenta hacer estas presiones meseta es tratar de eliminar la presión que se gasta en el movimiento de aire, lo que se llama la presión transaérea, que es básicamente trabajo resistivo que tiene que ver con movimiento de flujo a través de tubuladuras. Entonces, como este trabajo no tiene nada que ver con el alveolo, entonces tratan de eliminar esta presión de aquí y por eso se utiliza la presión meseta y no la presión pico, como clásicamente lo hacemos cuando no estamos viendo este tipo de pacientes. La otra pilar de la ventilación protectora que se menciona en el consenso es el reclutamiento pulmonar. Entonces, en adultos hay ya varios estudios que dicen que el uso de PIP puede disminuir la mortalidad en estudios acumulados, nada tremendamente evidente, pero hay alguna información. Para niños no hay mucho, hay algunas descripciones observacionales, algunos estudios de análisis secundarios de los datos, y por eso la definición termina siendo una recomendación débil, pero en principio lo que se trata de decirles es, deben utilizar PIP para manejar pacientes con problemas de oxigenación causados por SRA. Y lo que recomiendan es si usted tiene un paciente grave, o sea, que usted clasificaría como trastorno de oxigenación grave, ese paciente debería tener un PIP al menos de 10 e inclusive llegar a 15 centímetros de agua. Y si necesita pasar más de 15, tendría que tener mucho cuidado de no elevar la presión meseta por encima de 28. Y la titulación del PIP, ellos proponen que se haga con variables de distensibilidad, oxigenación y hemodinamia de forma clásica. Y en cuanto a estrategias de reclutamiento, ellos proponen que hay más evidencia para la titulación con PIP en forma de pasos en vez de insuflaciones sostenidas. En adultos claramente la insuflación sostenida se asoció con peores desenlaces, pero en niños todavía no hay suficiente información, entonces aquí no se han puesto de acuerdo, pero si fuéramos a utilizar alguna técnica de titulación, probablemente usaríamos eso. Una estrategia que se ha puesto muy de moda, sobre todo para las personas que todavía no tienen suficiente entrenamiento en mecánica pulmonar, es utilizar la tabla del SRA Network, que ellos básicamente la crearon como un protocolo de titulación de PIP en ventilación mecánica de forma estandarizada para que fuera fácil de interpretar los grupos. Y después hemos descubierto que esta tabla funciona bastante bien e inclusive la han utilizado en adultos. Entonces, en principio, si usted no está muy seguro cómo es ese cuento de la titulación de PIP, pero usted ve esta tabla, dice, yo le tengo el 100%, pues yo voy a tener presiones muy altas de PIP para hablar de 100%, entonces debo intentar titular el PIP y tratar de bajar un poco la FiO2 para tratar de llevar a valores más lógicos. Esto, digamos que en pediatría todavía se usa poco porque nos cuesta mucho trabajo subir el PIP, sobre todo los que vienen de entrenamiento neonatal. Y esta es la estrategia de titulación de PIP, que ustedes ven lo que se hace es que se forma transitoriamente, se va aumentando el PIP, manteniendo la misma presión de conducción, de tal manera que uno logre reclutamiento y luego se va bajando otra vez y usualmente se queda un poquito más alto de las variables iniciales y eso lo que busca es reclutar nuevos alveolos, pero mantener presiones bajas de titulación de PIP. Obviamente ustedes ven que aquí no está en 5, sino está en 10, son presiones altas. Y manteniendo un delta de presión o un driving pressure de 15. Esto del driving pressure viene de esto, de un estudio de adultos que hace un tiempo hizo el doctor Anato y su grupo sobre las mismas bases de datos del SRA Network, demostrando una cosa muy interesante y era que cuando usted miraba que pacientes les aumentaba o tenían la presión pico muy alta sin tener, para el mismo PIP, la mortalidad aumentaba, lo cual quería decir que estos pacientes probablemente les hicieron más daño con el ventilador o estaban más graves. Cuando a los pacientes se les subía la presión, pero esta subida de presión
era incremental por aumento de titulación de PIP, o sea que la presión de conducción se mantenía estable, estos pacientes tenían una mortalidad igual, lo cual parecía ser que no tenía impacto tener la presión alta per se, sino era tener la presión de conducción alta. Y ejercicios donde el paciente usaba PIPs más altas o PIP más bajas con conducciones anormales, a pesar de que estaban muy bien limitados por la presión, la mortalidad también era diferencial. Entonces, al parecer, estos estudios lo que concluyeron era que era muy importante no abrir mucho esta diferencia entre el PIP y la presión. Si usted necesitaba oxigenar más, es mejor que suba la línea de base y no que haga un aumento exagerado de la diferencia entre el pico y la presión máxima. Y aquí trataron de graduarlos por puntos de corte y este es el punto en el cual hay un aumento significativo del rango de mortalidad y es cuando la PIP sube por encima, el delta de presión sube por encima de 15, lo cual hace que se dispare la mortalidad. Aquí están los grupos de mortalidad. Entonces, desde este estudio para acá, la gente ha empezado a hablar del driving pressure y lo importante del driving pressure. En pediatría todavía no hay una demostración fehaciente de que esto realmente tenga ningún impacto, pero por plausibilidad biológica pues debería ser similar a los adultos. Entonces muchos, cuando hacen encuestas entre intensivistas pediatras, pues se descubre que muchos sí siguen estas recomendaciones. En cuanto a nuestra famosa BAFO, la recomendación que hace el PALIC es que se utilice como estrategia de rescate. Acuérdense que en adultos se intentó inicialmente hacer algunos estudios en SRA de forma temprana. Tienen el estudio Oscar y el estudio Oscillate, y esos estudios ambos fueron negativos, inclusive uno de ellos con aumento en la mortalidad. Entonces definitivamente desapareció la BAFO como estrategia en adultos de manera inicial y no la han querido volver a utilizar. En pediatría, lo que pasa es que ya estaba muy metida dentro de la práctica clínica de los pediatras, que sobre todo viene del mundo neonatal, con estudios no muy claros, porque hay algunos positivos, negativos. Cuando se suman las cosas en metaanálisis parecen estar más hacia lo negativo. Entonces, definitivamente no la usamos de rutina y no la recomendamos de rutina. Solamente la recomendó el grupo PALIC como estrategia de rescate, y estrategia de rescate implica que es un paciente que tiene una hipoxemia refractaria y ya llegamos a los rangos de la ventilación protectora y no somos capaces de producir una mejora en la oxigenación. En ese momento estamos autorizados a utilizar una ventilación de alta frecuencia oscilatoria, no JET, no perfusores, sino frecuencia oscilatoria. Y estamos esperando desde hace algunos años un gran estudio aleatorizado de dos brazos factorial que está liderando el doctor Kepner en el norte de los Estados Unidos, que es el famoso estudio Prospect. Entonces, el estudio Prospect está analizando dos brazos, un brazo bafo no bafo y otro bafo de otro brazo prono no prono. Entonces, en principio, esperamos que este estudio nos dé suficientemente luces para definir si deberíamos estar usando bafo o si deberíamos desaparecerla de cuidado intensivo pediátrico, así como hicieron los adultos. Sin embargo, hoy en día, si ustedes ven las unidades de cuidado intensivo de adultos, sobre todo los que tienen más años de estar trabajando en esto, todavía es muy difícil quitarles la ventilación de alta frecuencia, porque tiene una cosa muy importante para los intensistas pediatras, y es que logra un impacto inmediato sobre la oxigenación. El problema de estas cosas es que no genera un impacto a largo plazo, pero como los intensistas somos inmediatistas, tratamos de solucionar el problema de la hora y después nos preocuparemos del después. Y ese es nuestro argumento para muchas cosas. Desde el punto de vista del biotrauma, básicamente lo que se ha hablado recientemente en ventilación de SRA es tratar de cambiar un poco las metas de oxigenación y ventilación para que no sea a expensas del ventilador que terminemos generando daños pulmonares. Entonces hemos hablado de lo que se conoce como la hipoxemia permisiva y la hipercapnia permisiva. La hipercapnia permisiva viene desde hace muchos más años y la neonatología la tiene implementada desde hace mucho tiempo, pero en SRA también es activa. En principio ellos intentaron generar algún tipo de recomendación porque definitivamente no hay mucha información. Miren que ellos, hablando de la hipoxemia permisiva, en realidad no están hablando de hipoxemia, están hablando de normoxemia, rangos muy bajos que para nosotros en altura son irrisorios, pero es lo que ellos describieron, y es para pacientes que tengan un PIB de menos de 10 en SRA, usted debería tirarle a saturaciones normales para el nivel del mar, que es saturar entre 92 y 97%, con eso estaría perfecto. Y si usted ya tiene un paciente que usted clasificaría como grave y que entre otras estrategias lo ha llevado
a un PEP de por lo menos 10 centímetros de agua, en ellos debería plantearse utilizar saturaciones limítrofes un poco más bajas y ellos lo proponen entre 88 y 92. ¿Cuál será el equivalente en altura? Vaya uno a saber porque estos son opiniones de expertos. En cuanto a la hipercapnia permisiva, básicamente hoy en día la hipercapnia permisiva la basan más en pH que en CO2 como tal. Cada vez tenemos más evidencia de que si usted no tiene algunas susceptibilidades específicas del CO2, el CO2 de forma aguda no produce ningún problema biológico. Entonces, por eso cada vez hablamos más de más permisiva la hipercapnia, pero sí hay que tener claro que hay escenarios particulares en los que no nos gusta tener el CO2 muy alto y en el que podríamos sacrificar un poco más el pulmón, que serían las hipertensiones endocranianas, la hipertensión pulmonar o pacientes con una disfunción ventricular refractaria. Entonces, algunos escenarios o inestabilidad hemodinámica es otro que ponen ahí a veces. Pero pues hay casos, inclusive hay estudios mostrando CO2 de 140 y unos números así como locos cuando el riñón es capaz de compensar, ¿no? Acuérdense que el paciente se demora 48 horas en estabilizar el pH dependiendo de lo que pueda hacer el riñón mientras el riñón esté funcionando bien o si somos nosotros a punta de terapias. Eso. Y en ningún punto recomiendan bicarbonato como estrategia para manejar estos pHs. La otra cosa que se ha vuelto muy de moda porque viene de los adultos es el famoso prono. Nosotros desde hace muchísimos años hacemos prono en los niños porque para nosotros es fácil, porque nosotros vemos dormir un niño y vemos que el niño duerme boca abajo, los neonatos nos ponemos boca abajo sin ningún problema, pero la evidencia en los niños era contradictoria, había mejorías en la oxigenación y de forma transitoria, pero no lográbamos impactar la mortalidad. Entonces, como no lográbamos importar la mortalidad, nunca lo pudimos decir de forma seria. En adultos, hasta hace muy poco tiempo, descubrieron que pronar los pacientes en ellos también reducía la mortalidad, entonces empezaron a hablar del prono en pacientes con SRA grave. Ellos pronan definitivamente pacientes por debajo de 100 a nivel del mar de forma consecutiva por al menos 18 horas. En niños no sabemos, pero creemos que los efectos son mínimos en niños y que probablemente llegará a ser efectiva. Entonces, el PALIC considera que lo puede utilizar en casos graves, sobre todo porque es una estrategia bastante segura en niños, pero tenemos todavía la complicación de no estar seguros porque no hay desenlaces fuertes en niños. Nos queda de todas maneras en el futuro el estudio Prospect, que ya les mencioné, que probablemente nos pueda dar mucha información del tema. Otras cosas como los líquidos, entonces hay dos grandes grupos en el mundo, las estrategias liberales y las estrategias conservadoras, cada vez más grupos pasando a terapias conservadoras. En adultos está el estudio FACT, que es un estudio que comparó en SRA estrategias liberales con estrategias conservadoras y logró gran mejoría en muchos desenlaces intermedios, como son estancia hospitalaria, estancia en UCI, tiempo de ventilación mecánica, pero en mortalidad no lograron alcanzar a demostrar una diferencia, entonces por eso la evidencia no es sólida. En PALIC no supieron muy bien qué decir, entonces dijeron lo que dicen cuando uno no quiere decir nada y es que uno necesita unos líquidos adecuados, es decir, que tiene que titularlos, que no le ponga a todo el mundo lo mismo, que utilice algún tipo de metas, ya sean balances, ya sean pesos, ¿sí? Que sí debe hacer todo lo imposible para evitar sobrecarga, porque sabemos que tanto en adultos como en niños los signos de sobrecarga se asocian con mortalidad. En niños hay algunas evidencias de que los pacientes que recibieron tratamiento conservador tienden a tener mejores desenlaces intermedios también, no desenlaces fuertes. Sin embargo, pues ellos prefirieron no opinar. Yo soy de la escuela que cree que uno sí debería ser conservador en los líquidos en SRA. Yo creo en la terapia enteral, o sea, darles comida y no ponerles líquidos por las venas, sino para lo que necesiten exclusivamente y tratar de no poner bolos de líquidos. Esa es mi estrategia personal. PALIC todavía sigue insistiendo en que cada quien haga lo que quiera. Desde el punto de vista de los sedantes y los relajantes, pues básicamente no había como mucha información en general de esto. En adultos hay un estudio grande de terapia neuromuscular en SRA grave temprano, entonces ellos son muy pronos a utilizarlo en SRA grave. Básicamente se utilizaba el cisatracurio, que fue el estudio original que se usó. No se sabe muy bien si es un efecto de grupo o si es un efecto solamente del cisatracurio, pero ustedes van a ver en adultos mucha terapia y algunos pediátricos que adoptaron esa evaluación. PALIC sí habla de que uno debe hacer sedación mínima efectiva, titulada, guiada por metas,
utilizando escalas para escoger, no esa vaina de dejar dosis ahí fijas, sino estar ajustando mucho la terapia para tratar de lograr una comodidad del paciente sin lograr excesiva sedación. Y deja las terapias de relajantes neuromusculares solamente para los casos graves que no son fáciles de manejar, solamente con sedación. Aquí todavía hay mucho campo para explorar, mucha investigación por hacer. Muchos grupos pediátricos están utilizando este criterio de adultos en niños y hablan de buenos desenlaces. Parte del problema de los bloqueantes neuromusculares, como ustedes entienden, es la falta de el uso de los músculos normales hace que se atrofien, hay miopatías descritas, hay, digamos, mucha daño crónico de los pacientes que no logran salir adelante. Entonces, generalmente lo estamos reservando para pacientes muy graves. El óxido nítrico, que es una de esas grandes cosas que le encanta a todo el mundo, porque se puede usar inhalado, se puede usar rápido, y los dueños de los hospitales o los dueños de las EPS nos odian porque obviamente es una terapia muy costosa y desafortunadamente en SRA, por mucho que lo vendan y que lo crean y que quieran utilizarlo, en principio tanto en adultos como en niños, la conclusión es la misma. Cuando funciona, mejora la oxigenación, pero eso no ha tenido ningún impacto a largo plazo sobre la mortalidad de los pacientes. Entonces, no hay desenlaces duros que justifiquen el costo del óxido nítrico. PALIC definitivamente dice que no se use de rutina, pero que debería considerarlo en indicaciones de óxido nítrico de otra índole, como hipertensión pulmonar, disfunciones derechas, en pacientes que usted le va a hacer un puente porque lo va a meter en ECMO y lo quiere trasladar o lo que sea. Digamos que esto es todavía tierra de nadie y son indicaciones muy difusas del uso de óxido nítrico. Ustedes lo van a ver que lo utilizamos en algunos escenarios refractarios desesperados, sobre todo donde hemos podido documentar hipertensión pulmonar y disfunción derecha, que es muy fácil porque es casi todas las formas graves de SRA. En cuanto al surfactante, pues tiene mucha lógica, tiene toda la evidencia de la neonatología, debería funcionar. Sin embargo, no hemos hecho muchos estudios porque no hay estudios en adultos, en niños hay muy pocos estudios, todos parecen mostrar que hay algo de mejoría de oxigenación, pero no logran tener números suficientes para poder mostrar cambios en la mortalidad. Entonces, la recomendación de PALIC en general es, si lo va a usar, tiene que usarlo en protocolos de investigación para que se pueda crear evidencia para definir si sí va a servir o no va a servir, pero definitivamente de rutina de terapia de rescate no debería utilizarse. La pelea de los esteroides, que es la pelea infinita de la medicina, y es en todo quieren usar esteroides. En adultos hay infinidad de estudios en SRA y esteroides, y el problema grande que tienen es que a veces sí sirven y a veces no sirven, y todavía no hemos podido definir en quiénes sí sirve y en quiénes no sirve. Entonces sale una corte que dice que sí, luego sale el siguiente estudio que dice que no. Ustedes saben, por ejemplo, en COVID estamos en la fase de que sí, ¿sí? Entonces, en principio ha sido muy difícil generar ninguna recomendación de esteroides. En la práctica clínica hay varios grupos que lo usan en diferentes esquemas, diferentes tipos, diferentes dosis, diferentes duraciones. Entonces, en principio, PALIC decidió no enredarse con eso y simplemente decidió no hacer una recomendación en cuanto a los esteroides. Ustedes van a ver todo tipo de estudios. Hay un metaanálisis reciente de Sebastián y su grupo que hizo una revisión del tema y realmente la información, lo grave que tiene no es que sea positiva o negativa, sino que son contradictorias. Los mismos escenarios de pacientes a veces da bien, a veces da mal el estudio. Entonces, realmente no hemos podido llegar a ninguna conclusión en cuanto al uso de esteroides. Bueno, para no aburrirlos más, yo sé que eso es un tema denso y difícil y pues fuera del contexto del cuidado intensivo pediátrico, pues no siempre es interesante para todos. Quisiera que se llevaran por lo menos que no olviden que todo cuadro de hipoxemia con opacidades alveolares por inflamación es SRA hasta lo que no se muestre lo contrario. Entonces usted saca su tablita y trata de mirar si sí cumple criterios para esto. Nos toca usar la información PALIC, así me quepa, así no estoy de acuerdo y no lo quisiera hacer. Es el consenso mundial y es lo que debemos ejecutar. Y el manejo en el fondo de los SRA es tratar de tratar la causa, sobre todo oriéntense en sepsis, que es como en lo que más frecuentemente vemos en pediatría, y tratar de ser muy protectores con la ventilación, que es, digamos, lo único que podemos hacer a corto plazo para sostener a esos pacientes mientras sobreviven. Eso era todo, no sé si tienen alguna pregunta, quisieran saber algo más que no mencioné en este ratico. ¿Alguien leyó otra cosa que quiere que discutamos? Profe, para hacer el seguimiento, uno usa entonces
¿Sería índice de oxigenación? Si tienes acceso a una línea arterial, puedes usar PAFI. Si no tienes acceso a una línea de oxigenación, puedes usar SAFI. Digamos que en principio lo que dice Palik un poco es, si usted tiene PAFI, es mejor PAFI que SAFI, pero si no tiene PAFI, no se vaya a bloquear y utilice de todas maneras la SAFI. La única regla especial de la SAFI es que no esté por encima del 97% de la saturación. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tal les pareció el tema? ¿Es entendible? ¿Es complejo? Profe, muy chévere. No, profe, realmente es muy completo. Algo que no, que Muchas quisieran gracias. que profundizáramos más en otra oportunidad. Un tema complejo, pero No, pues pues yo creo, realmente es complejo, pero digamos la parte de la fisiopatología, pero yo creo que leyendo los artículos que usted nos recomendó, profe, los estuve mirando por encima ahorita que los mencionó y pues, ahí está muy completo y bien graficado. bueno, Entonces es como ir despacito con el tema, pero creo que está muy completo su revisión. Muchas gracias. bueno, perfecto. Entonces, en principio, queda pendiente una siguiente revisión. Camilo, ¿ibas a decir algo? Doctor, buenas tardes. Quiero aclarar, por ejemplo, con hipercapnia permisiva, entonces, ¿hasta qué punto podemos permitirlo? O una contraindicación para actuar y empezar ya a mejorar la ventilación en caso de que ya decidamos controlar mejor esos niveles de PCO2. Digamos que en principio lo que recomendó la estrategia PALIC es basado un poco más en el pH que en el CO2. Y es, mientras logres mantener el pH entre 7.15 y 7.30, puedes dejar el CO2 que sea, no importa. Yo lo que les digo un poco es, no tanto importa el CO2, sino qué tengo que hacer para mejorar ese CO2. Entonces, si tú, digamos, lo que tienes que hacer es subir la frecuencia de 15 a 17 para manejar un CO2 de 80 a 70, y eso no te está impactando sobre el trabajo pulmonar, no estás atrapando aire y eso, pues tiene lógica que lo hagas. La pregunta viene a ser difícil es cuando la estrategia que sigue se sale de tus rangos de ventilación protectora. No hemos hablado de algunas otras cosas de la ventilación, pero una de las cosas que no queremos tampoco que se suba eternamente es el volumen minuto de una ventilación mecánica, en la medida en que entre más veces por minuto le das a un ventilador, en el minuto final, digamos, o en el promedio general, sigue siendo más energía que le aportas al pulmón y es un pulmón que está mal adaptado para recibir energía, entonces en principio lo vas a dañar. Entonces hay que tratar de limitar la frecuencia cardíaca respiratoria, tratar de no hacer volúmenes minuto mucho más allá de 150 mililitros por kilo para esos pacientes, el 150% de su volumen minuto, perdón, dependiendo de la edad. Eso lo discutimos en ventilación mecánica más en detalle, pero digamos que ahí hay varios factores. Entonces, mi pregunta siempre al final es, ¿qué evidencia tienen ustedes de que el CO2 produzca qué en escenarios que no sean prematuros extremos, que no sean hipertensiones pulmonares, que no sean pacientes con hipertensión endocraniana? Entonces, sean un poco permisivos con el CO2 en la medida en que puedan. Si lo que tienen que hacer es una estrategia que ya empieza a entrar en rangos de daño. Ahí sí yo me paro en la raya y digo, no, prefiero el CO2 alto y no hacerle más daño con el ventilador. Pero pues eso todavía tiene también mucha tela para moño. Lo que te digo, lo que recomendó Palik es mantenga el pH entre 7.15 y 7.30. Muchas gracias. Con mucho gusto, Camilo. Bueno, muy bien. Nos queda entonces una sesión más que vamos a hacer el 3 de noviembre, creo que es la fecha. Dime, Lorena. ¿Ibas a decir algo? Profe, una pregunta. Dímelo. Entonces, ya viendo las tablitas, las últimas que quedaron, con PAFI y SAFI, ¿uno no tiene esos puntos de corte que antes se manejaban de leve, moderada, severa, con las últimas? No, con solo PAFI y SAFI no. Tienes que incluir la presión media a la vía aérea del ventilador. Si no tienes ventilador, si no tienes presión media de la S, solamente puedes decir que tiene SRA, pero en teoría no lo puedes clasificar en leve, moderado y severo. Es lo que dicen ellos, que no estoy muy de acuerdo.
O sea, yo sí Ah, creo que uno sí puede en la cabeza de todas maneras decir que está leve, moderado y severo por ahora mientras lo ventilas. listo, gracias, profe. Pero sí es lo que dice la nueva escala de Palik. Listo. Entonces, ahora sí, como les venía diciendo, en principio la idea es que nos vemos el 3 de noviembre, vamos a hacer un taller de ultrasonido, ¿sí? Eh, Obviamente es un poco más extenso el tema, entonces la idea es que nos vamos a enfocar básicamente en ultrasonido pulmonar, en ultrasonido de accesos vasculares y en valoración cardiovascular de paciente inestable. Entonces imagínense, el escenario va a ser un paciente que llega crítico a un servicio de urgencias y que ustedes tienen un ecógrafo a la mano. ¿Listo? Entonces vamos a aprender a manejarlo, algunas técnicas básicas de esa enfermedad. ¿Listo? Para que lo vean un poco más práctico, porque así como dice ultrasonido en paciente crítico, esos son libros enteros. Bibliografía de accesos vasculares, de ultrasonido. Sí, sí, señor. Es un libro completo, son libros completos, pero bueno. Solo enfóquense en eso, en accesos vasculares, en pulmón y en cardiovascular. Yo les intento mandar con Andrea un... Profe, mándeles los videos de los fellows. Ah, bueno, ustedes todos tienen acceso al canal que yo tengo de cuidado intensivo en el curso de fisiología. Dentro de esos, ustedes van a ver que hay una lista de ultrasonido. Ahí hay unas charlas de ultrasonido pulmonar, de ultrasonido cardíaco, de accesos vasculares. Esas las pueden ver, son muy bonitas y pues usted simplemente le pone play y ahí lo va viendo a su ritmo. Todos tienen acceso a eso, ¿cierto? Sí. ¿Alguno no tiene esa dirección? Sí, sí, Yo no señor, la sí tengo, tenemos doctor. acceso, profe. Esperen un momentico, creo que es UCI Fisiología, pero ya te las pego aquí en el chat. Profe, y una cosita, ¿ese taller no podría quedar para un miércoles? El 3 vuelve a ser un martes, ¿no? Sí, es que yo los martes no puedo porque yo los martes hago el curso de fisiología con los fellows. Entonces, por Ah, eso a mí el miércoles no me sirve como día. ah, Pero igual puede quedar grabada y la pueden ver después. Y lo que te digo, la ventaja que tienen con el canal es que eh, pues ahí también está toda esta información guardada. Esta clase también se las dejo ahí para que la puedan ver. listo, profe, muchas gracias. ¿Listo? Espérame un momentico, yo dejo de compartir esto. Este es el canal del curso de fisiología, ya les mando la dirección. Es una dirección fácil, pero no quiero embarrarla para que después no puedan entrar. Y ahí hay temas de todos los temas de cuidado crítico que quieran, ahí hay los fellows de todos los programas de cuidado intensivo de Colombia están participando y hacemos charlas todos los miércoles, a los cuales además están invitados si tienen tiempo libre o si quieren ir o quieren asistir. Es completamente libre, gratis, nadie les pregunta. Los pueden estar ahí y revisarlas. ¿Listo? Esa que les dejé ahí en el chat, ese es el acceso. ¿Listo? Ahí les va a quedar también esta presentación. Igual yo le mando a Andrea también la presentación, el link para la presentación.